Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Jorge Tuto Quiroga manifiesta que Luis Arce Catacora tuvo más valor que Evo Morales porque él tuvo el coraje de volver a Bolivia en el periodo transitorio de Yanine Áñez. Reconoció que Luis Arce retornó al país pese a las circunstancias de adversidad que se vivían en ese entonces. De esta forma dijo que Luis Arce se ganó algo cuando decidió volver. Cuando Evo Morales se escapó y fugó tras renunciar voluntariamente, el señor Linera también y todos. Luis Arce fue a la Embajada de México, pero Yanine Áñez le otorgó un salvoconducto contradictoriamente a la actuación de Luis Arce Catacora, con Yanine Áñez hoy presa. Escuchemos las palabras de Jorge Tuto Quiroga y luego continuamos. Escribió: declaré hoy lo siguiente. Fui a las reuniones de la UCB, de la Universidad Católica Boliviana, por súplica de los líderes del MAS y con la intención de contener al recién renunciado Evo, que prefería ver arder al país, saboteando la sucesión legal antes que perder el poder. La oposición evitó la ruptura democrática. Es lo que declaró, lo que escribió y lo que generó a partir de la declaración que presentó Samuel Doria Medina esta tarde ante la Fiscalía. En horas de la mañana se presentó el expresidente Jorge Quiroga y vamos a conversar precisamente con él, que dio después de su declaración una amplia información de lo que considera son los criterios de lo que ocurrió en esos días de 2019. Estamos con el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto tenerlo acá en Que No Me Pierda. Muy bien, Juan Carlos, buenas noches, un gusto estar contigo como siempre. Muchísimas gracias por su tiempo. Jorge, a ver, mi primera incógnita, duda, porque han habido otras personas que se han presentado en la Fiscalía y han preferido mantener silencio. Es decir, creo que son una serie de 100 preguntas que tiene la Fiscalía preparadas, muchas de ellas, casi el 90% relacionadas con esa famosa reunión de la Universidad Católica Boliviana, pero estas personas prefirieron no responder, abstenerse de responder. ¿Usted, Jorge, respondió a las preguntas o no? Sí, larga y extensamente, respeto cada estrategia jurídica, pero yo creo que esta es una oportunidad para desmontar la tramoya. Esta es la tramoya 1, no es golpe. En Bolivia no hubo golpe, hubo sucesión constitucional. El único golpe previo en cámara lenta lo había dado Evo Morales, cuando tenía derecho a solo 2 mandatos, forzó un tercero argumentando que se había refundado Bolivia y por tanto el primero no valía. Buscó un cuarto con el referéndum 21F, Bolivia le dijo no. Tuvo la peregrina interpretación que la reelección era un derecho humano. La Corte Interamericana a la que acudimos también le dijo que no. Esa postulación fue ilegal. Hizo fraude demostrado por la auditoría de la OEA, que él pidió, que él firmó, que él publicitó y que él validó al anular las elecciones el 10 de noviembre de la mañana. Eso es importante entender. El país estaba al borde del colapso. El Estado estaba a punto de ser enterrado. El poder legislativo electo no existía. El ejecutivo electo no existía. El electoral fue defenestrado. Solo quedaba en pie el judicial. Y el esfuerzo que se hizo a convocatoria de la Iglesia Católica y de la Unión Europea, el delegado de España, con líderes del Congreso saliente, líderes que habían estado en la actividad civil de las candidaturas en disputa en ese momento, se hizo un largo proceso detallado por la Iglesia de salvar al Estado boliviano, con los 2/3 del MAS que tuvo una acción impecable en lo democrático. En espacio de 2 meses y un poco más, se convocó nuevas elecciones, se puso nuevos vocales electorales después de los fraudulentos, se extendió el mandato y todo esto fue respaldado por el Tribunal Constitucional masista y el Congreso masista. Sostener que Yanine Áñez fue inconstitucional es decir que el Congreso también lo fue, porque aprobaron 78 leyes, no una, no dos, no 3, y todas las leyes encabezaban Yanine Áñez Chávez, presidenta constitucional. El tribunal la reconoció con un comunicado, la recibió, le extendió el mandato, Juan Carlos, no es que le reconoció, le extendió el mandato hasta que haya elecciones. Y el Congreso
avaló todo eso. Esa es la realidad que sucedió. ¿Por qué seguimos hablando de esta fábula, este invento de golpe? Por el afán del faraón fraudulento fugado Evo Morales, que quiere desesperadamente ser candidato otra vez, a pesar de que la Corte le dijo que no podía ser en la anterior, la Corte Interamericana, y necesita hacer unas cuantas cosas. Él necesita, Juan Carlos, desgastar a Arce, defenestrar a Choquehuanca, copar el partido, el MAS, a silletazo limpio, debe tener fábrica de sillas el señor eliminar a la oposición y reescribir la historia. Para instalar sus mentiras requiere borrar las verdades del pasado, porque un fraudulento fugado no tiene perspectiva y él no la tiene. Ahora, tiene que entender de que fue golpe y por eso monta esta tramoya. Jorge, al margen de esto que explica usted, ya hay una sentencia en lo que se ha denominado como el caso Golpe 2. Es decir, la justicia está avanzando bajo esas características en este tipo de procesos. La justicia ya. Para ser claro, porque la terminología la impone Evo Morales, son tramoya 1 y tramoya 2. La tramoya 2, con la que han sentenciado a Yanine Áñez, ¿qué dice? Resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, no dice golpe, dice eso. Y se inventan una serie de cosas, no le dejan presentar testigos, la tienen en la cárcel, no le permiten presentar los descargos y son tipificaciones ambiguas. La señora Áñez tiene derecho a juicio de responsabilidades, lo dijo García Sayán, el relator de las Naciones Unidas, que claramente señaló eso. Lo dijo el fiscal general Lanchipa, mostré eso hoy en la fiscalía, en su casa. El 8 de octubre del 2020, el fiscal general Lanchipa, que estaba con Evo Morales, que estaba con Yanine Áñez y sigue hoy, si hubo golpe o fue inconstitucional, él también fue parte de eso, porque él era fiscal general y trabajaba. Y él dijo en esa fecha, octubre de 2020, en el Congreso, que la presidenta Áñez se presumía su plena constitucionalidad. El 001, el 2020, 001-2020, ese dictamen del tribunal, le extendió el mandato a la presidenta constitucional, así dice la ley. Y Lanchipa aseveró que ella tenía derecho a un juicio de responsabilidades. Él lo dijo, les he mostrado eso como testimonio para que quede en el registro, en el acta de lo que están haciendo. Me comentan que el señor Lanchipa ahora ha dicho, no, yo no dije eso, dije que tenía derecho a la ley 044. La conozco de memoria, es la de juicio de responsabilidades con la que Evo Morales me ha perseguido 6 años y aquí estoy, y aquí sigo y aquí voy a seguir. Ha reconocido que tiene derecho a juicio de responsabilidades. Es nula la tramoya 2 porque como presidenta tiene derecho a juicio de responsabilidades. Lo dijo Lanchipa en Bolivia, lo ha señalado el tribunal, lo ha dicho el relator de Naciones Unidas y lo sabe el mundo entero. Jorge, algo básico, en un razonamiento básico y en una lógica básica. ¿A quién se hizo golpe de Estado si Evo Morales había renunciado? Exactamente, Juan Carlos. Fíjate la tramoya que se está montando. La Católica, la Iglesia, convoca una serie de reuniones que han durado 2 meses, por si acaso. Y yo agradezco lo que hicieron. Monseñor Scarpellini, Dios lo guarde para siempre, salvó la democracia boliviana a cabeza de la conferencia episcopal. El embajador de la Unión Europea hizo una destacada labor, salvó la democracia boliviana. Estaban como parlamentarios, se los agradezco. Obviamente los destaco a ellos porque el resto somos bolivianos, teníamos la responsabilidad de aportar el Congreso, Eva Copa, Sergio Choque, todos, era nuestra responsabilidad. Ellos ayudaron inmensamente. Y sabe, la Unión Europea reconoció el mandato de Áñez en el Parlamento Europeo, envió su delegación, Naciones Unidas envió un delegado. No solo había el reconocimiento de quien debe reconocerla, Tribunal Constitucional y Congreso, de quien también debe pronunciarse como fiscal general y Tribunal Supremo de Justicia, todos reconocieron la sucesión. Externamente, China, Rusia, Turquía, además de Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, reconocieron esto. ¿Por qué se sigue debatiendo esto? Porque el señor Morales necesita cambiar la historia. Para vendernos sus mentiras del presente, necesita borrar las verdades del pasado, como decía Orwell en el libro 84. En eso está, y tú tienes toda la razón. El señor Morales renunció, y en su discurso dijo a pedido de la COP con Alcam, Juan Carlos, dejó al Estado al borde del abismo, con el poder electoral defenestrado, el legislativo camino a que fenezca en enero y con orden de vaciarlo,
en los meses de noviembre y diciembre. El gabinete, todos decapitados, todos huyeron, todos se fueron. Y aquí voy a hacer una aseveración sobre esto. Mire, un consejo al presidente Arce. Sobre la faz de la tierra hay animales con 2 pies, con 4 pies, con 100 pies, pero no hay con 2 cabezas. Gobiernos con 20, 30, 40 ministerios hay. No hay gobiernos con 2 cabezas. Y créame, es mejor que tome el mando total el presidente Arce. Él ganó, él sacó 55%, más que Evo Morales, sin avión, sin jet y sin el fraude detectado por la OEA. ¿Por qué se somete? Y le quiero decir algo. Él se ganó eso, lo voy a decir de esta manera. Porque cuando Evo Morales escapó y fugó después de renunciar voluntariamente, y el señor Linera también, y todos los que hablan ahora se metieron corriendo a embajadas y fugaron, el señor Arce al principio también, Luis Arce, entró a la Embajada de México. Áñez le otorgó salvoconducto por una situación de salud. Mire cómo da la vuelta, no la deja ir ni a la clínica ahora el gobierno de Arce. ¿Por qué esa crueldad? ¿Por qué esa falta de humanidad? El señor Arce recibió salvoconducto, se fue, pero volvió en enero a postular. A diferencia de Evo Morales y toda su caterva que se quedaron fuera cobardemente, reconozco que él tuvo algo que no tenía Morales, el coraje de volver y enfrentar una situación difícil y hacer campaña. Y ganó. Una última consulta, Jorge, agradeciéndole la gentileza. Claro, gracias. ¿Es verdad que el permitir que Evo Morales suba al avión mexicano que se lo llevó a ese país y que salga era una condición fundamental para activar la sucesión? No, el que Evo Morales salga era una condición para instalar el diálogo. El señor Evo Morales, y yo lo lamento por Salvatierra, Rivero, las dejaron en una situación muy dura. Yo sé que insultan todo el día, que mienten continuamente, y lo lamento. ¿Por qué? Porque un gobierno poderoso de 14 años, todos los mandamases escaparon. Romero, Zabaletas, Arces, García Lineras, Radas, desaparecieron. Y dejaron ahí a la señora Salvatierra con una misión, garantizar la salida de Evo Morales. La misión que le dejó no fue hacer el trabajo de reingeniería institucional que después se hizo con Eva Copa. Era, como Llorón, pedirle, consígueme que yo salga. La condición para poder reunirse era que Evo Morales tenga el asilo garantizado. Jorge, muchísimas gracias por la gentileza, por los minutos que nos ha brindado esta noche. Muy bien, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, dándonos su punto de vista, explicándonos también lo que mencionó, declaró, contestó las casi 100 preguntas de la Fiscalía y argumentó cada una de ellas con un documento que también publicó con los criterios y las posiciones que tiene con relación a los hechos ocurridos en noviembre de 2019. Esas fueron las palabras del expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, quien terminó reconociendo que Luis Arce Catacora retornó al país pese a las circunstancias de adversidad que se vivían en ese entonces, al comparar su actitud con Evo Morales, quien en ese momento escapó y fugó tras renunciar voluntariamente, al igual que Álvaro García Linera y muchos otros. Recordó también que fue Yanine Áñez quien le dio un salvoconducto a Luis Arce Catacora por una situación de salud. Pero todo aquello queda en la nada comparando el trato que recibe hoy Yanine Áñez presa. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Jorge Tuto Quiroga, quien manifestó que Luis Arce tuvo algo que no tenía Evo Morales, el coraje de volver a Bolivia en ese periodo transitorio? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones frente a las palabras del expresidente Jorge Tuto Quiroga.